Hola, vamos a resolver más ejercicios sobre el movimiento rectilíneo uniforme. 2. A una patrulla de policía que circula a 110 km por hora le comunican por radio que están robando en un polígono industrial que está a 100 metros de allí. En ese momento, la patrulla ve salir a dos individuos corriendo a una velocidad de 4 metros por segundo. ¿A qué distancia los alcanza la policía? Entonces vamos a graficar para un mejor entendimiento. Entonces veamos, aquí vamos a tener la posición del policía que circula con una velocidad de 110 km por hora. Entonces vamos a ponerle BP. Entonces como aquí comienza la persecución, ¿sí? Entonces el tiempo inicial del policía es de 0 segundos y la posición inicial del policía de 0 metros. Entonces a los 100 metros, ¿sí?, ve que los ladrones corren, entonces la velocidad L, los ladrones, es de 4 metros por segundo. El tiempo inicial que salen los ladrones es de 0 segundos porque ahí recién comienza la persecución. Pero la posición inicial de los ladrones no es de 0 metros, sino 100. Entonces recordar que ellos ya tienen 100 metros de ventaja, ¿sí? Pero va a llegar a un punto, ¿sí?, va a llegar a un punto donde el policía va a interceptarlos, ¿verdad? Es decir, XE, ¿sí?, en un tiempo E. Es decir, la posición de encuentro y el tiempo de encuentro. Entonces, como nos damos cuenta, no hay cambio de velocidad, ¿sí? Hay que ver muy claro, no hay cambio de velocidad, lo cual no hay aceleración. Por lo tanto, estoy trabajando con un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para el policía, ¿sí?, para el policía va a haber un punto, ¿sí?, de encuentro y ese va a ser el X. Ese es el tramo del policía, ¿sí? En cambio de los ladrones solo va a ser este recorrido, ¿sí? Y van a encontrarse, ¿sí? Veamos, para los policías, P, como voy a calcular la distancia, ¿sí?, es decir, que va a llegar a XE, entonces XE es igual a X inicial del policía más la velocidad del policía por el intervalo, ¿cuál es? TE menos T inicial del policía. Bueno, XE del policía 0, tiempo inicial del policía 0, y me queda que XE es igual a BP por TE, donde XE es igual BP, la velocidad del policía. Como me doy cuenta, está en kilómetros por hora, pero yo debo trabajar en el sistema internacional, porque veo acá segundos, veo metros por segundo, entonces debo trabajar con una sola unidad de medida. Entonces voy a trabajar con el sistema internacional. ¿Qué me dice el sistema internacional? Que la distancia está medida en metros, la velocidad en metros por segundo, la aceleración en metros por segundo al cuadrado, el tiempo en segundos. Claro que hay más magnitudes, pero solamente vamos a trabajar con eso en este movimiento rectilíneo. Entonces voy a convertir, ¿sí?, convertir 110 kilómetros a metros por segundo. Entonces BP es igual 110 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces yo sé que un kilómetro tiene 1000 metros. También sé que una hora tiene 3600 segundos. Y miren, se simplifica kilómetros, se simplifica hora, y lo que queremos es metros por segundo, lo cual me da un resultado, bueno, 110 por 1000 dividido para 3600, 30.56. 30.56 metros por segundo.
Listo, entonces ya calculé el valor de velocidad del policía en metros por segundo. Entonces coloco aquí 30.56 metros por segundo TE. El TE no lo conozco, ¿sí? Entonces voy a buscar otra manera de encontrar TE. Entonces, para los ladrones, ¿sí?, yo también tengo MRU, movimiento rectilíneo uniforme. No hay cambio de velocidad, es decir, que viajan con esa velocidad constante. Entonces, para hallar XE es igual a X inicial de los ladrones más la velocidad constante de los ladrones por el intervalo de tiempo transcurrido, ¿sí?, donde el tiempo inicial de los ladrones es 0. Entonces me queda que XE es igual a la posición inicial de los ladrones, 100 metros, más la velocidad. ¿Está en metros por segundo? Sí. Reemplazo directamente 4 metros sobre segundo TE. Listo. Y miren, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedo resolver, ¿sí?, este sistema de ecuación lineal con cualquier método, ya sea sustitución, igualación, reducción, etcétera, ¿sí?, método de Gauss, etcétera. Entonces vamos a utilizar el método de igualación. Entonces, ¿qué me dice el método de igualación? Entonces, vamos a utilizar el método de igualación. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que 1 y 2 van a igualar 1 y 2? Bueno, para la ecuación número 1, ¿sí?, yo tengo que XE es igual al mismo XE, lo cual es 30.56 metros sobre segundo. TE, que es igual a la segunda ecuación, XE es igual a 100 metros más 4 metros por segundo TE. Entonces ya quedamos con una sola variable, TE y TE. Entonces está sumando 4, va al otro lado a restar. Entonces tengo 30.56 metros de segundo TE menos 4 metros por segundo TE. Y eso es igual a 100 metros. Entonces debo de ver yo si puedo restar. Tengo la misma magnitud, tengo la misma unidad de medida, sí. Tengo TE, sí, muy bien. Entonces puedo restar, resto los coeficientes, 30.56 menos 4 me da un valor de 26.56 metros por segundo TE igual a 100 metros. Entonces este 26.56 metros por segundo está multiplicando, va el otro miembro a dividir, donde TE es igual a 100 metros sobre 26.56 metros sobre segundo. Entonces simplifico metro y me queda segundo, donde la respuesta es 100 dividido para 26.56, 3.77 segundos. Y miren, ya calculé TE, pero me pide la distancia, lo cual tengo dos ecuaciones que es XE, la posición donde se van a encontrar. Puedo reemplazar en cualquiera de las dos, ¿sí? Veo que la primera está más fácil, entonces reemplazo aquí. XE es igual 30.56 metros por segundo por TE, 3.77 segundos. Se simplifica segundo a segundo y me queda que XE es igual a, multiplico 30.56 por 3.77, 115
115.21 metros. Y ahí está. Es decir, solo viendo la respuesta, que los ladrones alcanzaron a correr 15 metros. De ahí le interceptaron los policías. Y listo. Tres. Un ciclista entra en el tramo de carretera recto de 12 kilómetros que lleva a la meta con una velocidad de 40 kilómetros por hora, que mantiene constante. A los 2 minutos entra en el tramo otro ciclista, de forma que llegan los dos junto a la meta. Pregunta: ¿a qué velocidad en kilómetros por hora iba este segundo ciclista? Veamos. Entonces voy a graficar el problema para poder entenderlo de la mejor manera. Entonces aquí tengo el tramo de 12 kilómetros. Entra el primer ciclista número 1, con una velocidad constante de 40 kilómetros por hora. Entonces aquí tiene la posición inicial del ciclista 1 es de 0 metros, porque desde aquí comienza el tramo. Y la posición de la meta está a 12 kilómetros. El tiempo inicial del ciclista número 1 es igual a 0 segundos. Y el tiempo que llegan a la meta no lo sé. Entonces esas son las condiciones para el ciclista número 1. Veamos para el ciclista número 2. Se voy a graficar de igual manera. Entonces el tramo es el mismo, 12 kilómetros. La velocidad del ciclista número 2 no la sé y es lo que ando buscando. Si sé que el ciclista número 2 parte de la misma posición, 0 metros, pero el tiempo del ciclista número 2, ¿sí? Ciclista número 2 es de 2 minutos. ¿Por qué? Porque a lo que ingresa a la pista, al tramo, ya han pasado 2 minutos. La posición de la meta es la misma, 12 kilómetros, y el tiempo de la meta, que no lo sé. Entonces, una vez realizado el bosquejo, vamos a realizar el problema. La solución. Veamos, para el ciclista número 1, ¿sí? Yo tengo que XM es igual a X inicial del ciclista 1 más la velocidad del ciclista 1 por el tiempo de la meta menos el tiempo inicial del ciclista 1. Bueno, esto es igual a 0, tiempo inicial del ciclista 1, la posición del ciclista 1 también es igual a 0, lo cual tengo yo que XM es igual a la velocidad del ciclista 1, que es velocidad constante, por el tiempo que llegan a la meta, que no lo sé. Entonces veamos, para el ciclista número 2, entonces para el ciclista número 2 yo tengo lo siguiente: posición final, que es de la meta, es igual a la posición inicial del ciclista 2 más la velocidad constante del ciclista 2, que no lo sé, por el tiempo que llegan a la meta menos el tiempo inicial del ciclista 2. Entonces esto es igual a 0, la posición inicial del ciclista 2, y tengo yo que XM es igual a la velocidad constante del ciclista 2 por el tiempo que llegan a la meta menos el tiempo inicial, es 2 minutos. Entonces recordar, ¿sí?, que vamos a trabajar con el sistema internacional. Entonces vamos a convertir el tiempo del ciclista número 2 a segundos. Entonces 2 minutos, yo sé que 1 minuto tiene 60 segundos. Entonces simplifico y me queda que el tiempo inicial del ciclista 2 en segundo es igual a 120. Entonces reemplazo aquí 120 segundos. Entonces quiero encontrar la velocidad del ciclista 2. Entonces lo que está multiplicando va al otro lado a dividir, lo cual me queda que XM es igual
¿sí? ATM menos 120 segundos. Y ahí está lo que ando buscando, la velocidad del ciclista 2. Veamos, XM, que es la distancia a la meta, 12 kilómetros, pero como estoy trabajando en el sistema internacional, voy a convertir. Entonces, XM es igual 12 kilómetros a metros. Entonces, 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Simplifico, me queda que XM es igual a 12.000 metros. Y el tiempo TM, ¿sí? Que no lo sé, pero lo puedo calcular con la primera ecuación, con el ciclista número 1. Entonces XM, ¿sí? Ya lo tengo. Entonces aquí puedo sacar, despejar TM. Entonces XM sobre la velocidad del ciclista 1 ATM. Entonces, reemplazando estos valores, posición final es la misma, 12.000 metros, y la velocidad del ciclista 1 hay que convertir a metros por segundo. Entonces veamos, velocidad del ciclista 1 es igual a 40 kilómetros por hora. Entonces voy a convertir, yo sé que 1 kilómetro tiene 1000 metros y 1 hora tiene 3600 segundos. Entonces simplifico hora con hora, kilómetro con kilómetro, y me queda que la velocidad 1, el ciclista número 1 en metros por segundo, es igual a 40 por 1000 dividido para 3600, 11.11 metros por segundo. Entonces ya encontré la velocidad del ciclista 1. Entonces eso reemplazo aquí, 11.11 metros por segundo es igual a TM, donde TM es igual a 12.000 dividido para 11.11, 1080.11 1080.11 segundos. Y eso reemplazo en la ecuación del ciclista 2. Entonces voy a reemplazar estos valores. Entonces aquí tengo 12.000 metros sobre 1080.11 segundos menos 120 segundos. Esto es igual a la velocidad del ciclista 2, donde la velocidad del ciclista 2 es igual a, realizo la operación, 12.000 dividido para 1080.11 menos 120, 12.50 metros sobre segundo. Pero la respuesta no me pide metros por segundo, me piden kilómetros por hora. Entonces lo que hago es convertir, ¿sí? Ahí mismo convierto. Entonces ahora yo sé que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Entonces metros se va, y ahora con segundos, 3600 segundos tiene 1 hora. Entonces segundo se va, y me queda que la velocidad constante del ciclista 2 es igual a 12.5 por 3600 dividido para 1000. Entonces me da un resultado de 45 kilómetros por hora. Y esa es la velocidad del ciclista número 2. Obviamente debe ser mayor, ¿sí?, para poder alcanzar en la meta el ciclista número 1. Y listo, ahí está la respuesta del ejercicio.